Hola hermanos, mi sermón se basa en el libro del Éxodo capítulo 14 versículos del 1 al 31 que ya hemos leído. Oremos. Señor nuestro Dios, por favor guíanos en este sermón y ayúdanos a ponerlo en práctica. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hola amadas hermanas y hermanos, hoy les invito a reflexionar en un pasaje que es de gran importancia y que desde hace mucho tiempo ha servido para iluminar, guiar, dar fortaleza y para incentivar grandes iniciativas que buscan que este mundo sea un lugar más justo. Como ya hemos estudiado desde hace tiempo, nuestra Iglesia Metodista proclama la realidad de la salvación que tenemos en Jesucristo como nuestro Señor, pero también enseña que los seres humanos tenemos una participación activa. Dios es quien siempre tiene la iniciativa. Dios imparte su gracia y el ser humano responde a esa gracia. Y Dios continúa impartiendo su gracia. Es decir, nuestra iglesia enseña que somos colaboradores y colaboradoras de Dios. Hoy veremos algo de la importancia de ese equilibrio entre la gracia de Dios y nuestra respuesta humana a nuestra realidad. La historia del día de hoy comienza hace más de 1200 años antes de Cristo. El pueblo de Israel vivía esclavizado y afligido en Egipto. Solo unos pocos varones sobrevivieron a la matanza de los niños ordenada por el faraón, que no quería que el pueblo de migrantes hebreos, estando en su tierra, creciera aún más. En efecto, esta fue una matanza debido a su género. Después el pueblo sufrió aún más con la llegada de un faraón todavía más cruel. Yo me pregunto, ¿se puede ser aún más cruel que un genocida? Fue así que Moisés, quien había sido criado con la hija del mismísimo faraón, al ver tanta injusticia y a pesar de que vivía en su zona de confort y privilegio, a sus 80 años, decidió solidarizarse con su pueblo del cual formaba parte. Moisés dijo que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob lo había enviado para liberar a su pueblo. Y al poco tiempo su hermano Aarón, de 83 años, se unió a la causa. Ellos dos un día se presentaron ante el faraón, que era tenido como un dios por el imperio de los egipcios, y le dijeron: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Pero el faraón no solo se negó, sino que decidió hacer trabajar aún más a los hebreos, porque a decir de él se encontraban ociosos. Los líderes hebreos se enojaron contra Moisés y Aarón, y el pueblo dejó de tenerles confianza por estos resultados adversos. Entonces Moisés, con el poder de Dios, hizo señales portentosas. La vara de Aarón fue convertida en serpiente, y después Dios envió las 10 plagas sobre los egipcios. Dios envió la plaga de sangre, luego la de ranas, de piojos y de moscas. En varias de estas plagas el faraón aseguraba que si las calamidades concluían, dejaría salir a Israel para adorar a Dios. Incluso ante la plaga de moscas, dijo que él permitiría que los hebreos adoraran en Egipto. A lo que Moisés se negó, por supuesto, porque no basta una supuesta adoración en el espíritu si se vive en opresión, en esclavitud, en injusticia. Entonces luego vino la plaga sobre el ganado, la de las úlceras, la del granizo, la de langostas y la de las tinieblas. El faraón entonces propuso a Moisés que solo los hombres y sus familias fueran a adorar a Dios. A lo que Moisés se volvió a negar. Incluso en otra ocasión el faraón accedió que todos los israelitas salieran con sus familias, pero sin su ganado. Pero claro que Moisés otra vez no volvió a aceptar. Bien por Moisés, hay cosas con las que no se debe negociar. No se puede negociar con la libertad. Así Moisés y Aarón, ante la terquedad del faraón, anunciaron que los primogénitos de los egipcios morirían.
Los israelitas inmolaron un cordero sin mancha. Con su sangre marcaron los pilares y el dintel de sus casas. Comieron apresuradamente su carne asada al fuego, panes sin levadura y hierbas amargas. Esa noche algo portentoso y terrorífico sucedió. El ángel de Dios mató a todos los hijos primogénitos de los egipcios, incluyendo al primogénito del faraón. Hubo llanto y dolor entre los egipcios a tal grado que dieron a los israelitas alhajas de plata y oro y ropa para que se fueran ya. Entonces el faraón dejó ir a los israelitas y sucedió algo inolvidable y difícil de explicar. En el desierto Dios estaba con su pueblo. Una nube les protegía de la inclemencia del sol y de noche había una columna de fuego que les iluminaba. Así los israelitas se dirigían a la tierra prometida. Entonces, tomando en consideración lo anterior, me gustaría que volviéramos a releer lo que dice Génesis capítulo 14, versículos 10 al 15. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto. ¿Qué nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? ¿Por qué mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Fin del pasaje. Mientras los egipcios perseguían a los hebreos, ellos clamaron a Dios y se quejaron contra Moisés. Le reprochan que los esté liberando. Ellos pensaban que todo iba a ser más sencillo. Es así que una vez más tenemos los dos elementos: gracia de Dios y la responsabilidad humana. Dios peleará en favor de su pueblo, pero es necesario que el pueblo marche. El pueblo debe irse, el pueblo debe experimentar los riesgos del camino. Nadie puede experimentar esto por ellos. Esto es como la vida misma. Dios quiere liberar a su pueblo, pero el pueblo debe marchar. Ahora, mis estimados hermanos y hermanas, deseo que me ayuden a pensar por algunos momentos. A pesar de que el mundo de estos tiempos era muy distinto al nuestro, a pesar de que vivimos muy lejos geográficamente y de que existen diferencias culturales, de conocimientos y más, les pregunto: ¿cuáles de los problemas que enfrentaron los israelitas que vimos en nuestro pasaje tendrán cierta similitud con nuestros problemas como migrantes latinos e hispanos aquí en los Estados Unidos? En un diálogo con algunas hermanas y hermanos, confirmo que en términos generales tenemos problemas similares en varios estados de esta nación. El racismo y la discriminación, la violación constante de los derechos laborales. Pues regularmente se nos paga menos por el mismo o por mayor trabajo que hacemos. La falta de oportunidades, la persecución u hostigamiento constante por parte de la policía en varias regiones. Una hermana hace poco me decía cómo una patrulla de la policía la siguió varios minutos. Y ella asegura que los policías la siguieron tan solo por su apariencia física de ser latina. Lo cierto es que el racismo es un grave problema. En ocasiones es muy evidente, como en los asuntos que ya hemos enumerado, y en otros. A veces el racismo y discriminación es más sutil. Pero lo cierto es que el racismo se encuentra presente también de forma estructural en muchas instituciones, ya sean gubernamentales o incluso eclesiásticas. No es de sorprender que en ocasiones encontramos racismo y discriminación en la propia iglesia. Yo mismo lo he sufrido muchas veces y ustedes también. Bien lo sé.
Es bastante frustrante que la mayoría de los hermanos y hermanas estadounidenses o incluso muchos creyentes de herencia latina e hispana en las iglesias que ya son de segunda o más generaciones de vivir aquí, son bastante apáticos con los problemas que estamos viviendo. Casi algunos nos quieren dar una palmadita en la espalda y nos dicen, no es para tanto. O incluso nos llegan a decir, si no te parece, pues, ¿por qué estás aquí? En reuniones de la iglesia varios hemos querido que se trate el tema de los migrantes y de la interculturalidad, o al menos de que se dé capacitación en nombramientos pastorales interculturales, como es mi caso. Hasta la fecha, a través de los años, he escuchado a personas muy influyentes dentro de la iglesia para pretender dar por concluida la conversación y cerrar el debate, decir, en realidad todos somos migrantes. Yo, por ejemplo, nací en un pueblo de Illinois y ahora soy pastor en Wisconsin. Todo mundo tenemos que lidiar conflictos interculturales, por lo tanto, no hay nada en especial que debamos tratar en relación con las vivencias interculturales de los hispanos o de alguien más. Y con ello es cancelado el tema. Es minimizada la realidad de sufrimiento y opresión de una buena parte de los hispanos y latinos en los Estados Unidos. Ahora mismo existe una tendencia a minimizar las historias de injusticias y opresión que muchos sufren. Y sumémosle a todo esto, que el presidente de los Estados Unidos casi siempre nos está ofendiendo a las comunidades hispanas, latinas y en especial a los mexicanos. Somos tratados como delincuentes, como violadores, como bad hombres, usando sus palabras. Y hasta este momento no he visto alguna figura profética de las iglesias que supuestamente nos aman a los hispanos y latinos levantar su voz profética. Y casi no hay voces proféticas en las iglesias señalando las injusticias respecto al trato de los migrantes, como niños son enjaulados y separados de sus familias aquí en los Estados Unidos, y también cómo están sucediendo actos de injusticia contra los migrantes en México. Los profetas están muy silenciosos o distraídos con otros temas. A tal grado, estos discursos de desprestigio, de burla, están golpeando a los mexicanos, que a mi esposa y a mí, hermanos y hermanas estadounidenses, que amamos de nuestras iglesias, con mucha delicadeza se nos han acercado y nos han preguntado al oído en inglés, pastor, ¿usted no se ofende de que le diga mexicano? Como si ser mexicano fuera algo negativo o vergonzoso. Qué triste es ver que en este discurso de odio casi nadie ha levantado la voz. Aquí en los Estados Unidos muchos levantan la voz por los derechos de muchas causas. Y qué bueno que se visibilicen asuntos que se tratan de ocultar. Pero casi todos están en silencio cuando los hispanos, latinos y mexicanos somos ofendidos. Esto es algo que nos debe preocupar y ocupar y no verlo como normal. Bueno, hemos visto algunos paralelos entre los problemas del pueblo israelita antes del Éxodo y problemas de nuestras comunidades hispanas y latinas aquí en los Estados Unidos. Es muy conveniente volver a nuestro pasaje para examinar cómo Dios se hace presente en medio de los graves problemas que vivía su pueblo. Pienso que un elemento importante de la gracia de Dios es que Dios nos invita a participar dentro de nuestra realidad. Mientras en el libro del Génesis se nos dice que Dios ha escogido una línea genealógica, la de Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, es Dios quien actúa y el ser humano es más pasivo. Por otro lado, en el libro de Éxodo se nos dice que lo que le dio origen e identidad al pueblo de Israel es el Éxodo mismo. La liberación del pueblo de Dios junto con el libre compromiso de la alianza del Señor con su pueblo. Es decir, en el propio Pentateuco encontramos cómo Dios tiene la iniciativa, cómo salva y también escoge a su pueblo. Pero tenemos que el propio pueblo tiene una participación y eso en sí es una buena noticia. Otro elemento importante en la historia del Éxodo es que en realidad es la confrontación de Dios con el faraón de Egipto, quien era considerado un dios por su pueblo y no un ser humano común. No es una confrontación de los hebreos en contra de Egipto.
Aunque por supuesto, los egipcios, al procurar seguir esclavizando a los hebreos, participan en cierta medida y mueren cuando es cerrado el mar, cuando ellos son los que han decidido perseguir al pueblo de Dios. Ahora, en el texto hallamos versículos de que Dios endureció el corazón del faraón, pero después es Dios quien juzga al faraón. ¿Cómo podemos solucionar esta aparente injusticia por parte de Dios? Esta es una posible solución. Me parece que conviene ver este asunto en su contexto cultural. Es decir, en los tiempos antiguos, la gente ponía a sus deidades en el centro de todo. Tenían una visión teocéntrica, como sigue sucediendo aún en muchas comunidades, y no tenían una visión antropocéntrica como en nuestro mundo actual, donde es el ser humano y no Dios el centro. El relato de las plagas que envía Dios sobre Egipto trata sobre el poder del Dios de Israel. El relato quiere mostrar que este poder se extiende hasta Egipto y que incluso el personaje más poderoso de aquella época, considerado por los egipcios como un dios, el faraón, no puede resistir el poder del Dios de Israel. Ustedes saquen sus conclusiones. Si gustan, posteriormente podemos seguir conversando. Al leer todo el pasaje vemos cómo Dios se encuentra siempre presente. Dios apoya a Moisés cuando en repetidas ocasiones el faraón le propone que el pueblo de Israel brinde adoración, entre comillas, espiritual a Dios, mientras el pueblo permanece esclavizado. Dios está de acuerdo en que esto es inaceptable, ya que la espiritualidad y la justicia son inseparables. Un par de versículos resumen bastante bien lo que decimos. Son el 14 y el 15, cuando el pueblo estaba sufriendo porque veía cómo sus perseguidores estaban por alcanzarles. Y Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Fin del texto. Por una parte, Dios mismo va a ser un guerrero. Él peleará por su pueblo oprimido, y eso debe dar tranquilidad al pueblo, mas no pasividad. Dios le dice a Moisés que deje de clamar. Hay momentos de clamar, pero no ahora, porque ha llegado el momento para marchar. Sí, para marchar, para estar activos, para salir a los caminos, para colaborar en nuestra propia liberación que Dios ha iniciado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La presencia de Dios se manifestaba con su pueblo. Una nube les cubría del sol y de noche era una columna de fuego. La providencia de Dios estaba allí. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y después de varias horas las aguas quedaron divididas. Los israelitas cruzaron por lo seco. Entonces los egipcios les siguieron por el lecho seco. Pero Dios en persona trastornó sus recursos militares que tanto amaban. Así los propios egipcios se dieron cuenta que Dios estaba de parte de los israelitas. Dios estaba mostrándose abiertamente a favor de los oprimidos, de los esclavizados, de los humillados. Entonces Dios le dijo a Moisés, estando ya todo el pueblo en la otra orilla, a salvo, que volviera a levantar su mano, y así las aguas retornaron a su lugar natural. Así aquel día Dios salvó y liberó a su pueblo de sus opresores. El pueblo creyó en Dios y confiaron en Moisés. Finalmente, lo que hemos visto hasta ahora, ¿cómo lo podemos aplicar a nuestra realidad como comunidades migrantes? Hermanas y hermanos, Dios continúa estando a favor de los pobres y de los oprimidos. Dios no se contenta con que le adoremos espiritualmente y que estemos viviendo injusticias y opresión. Es cierto que también hay muchas experiencias muy positivas y de bendición viviendo en este gran país. No es conveniente ser desagradecidos ni malagradecidos. Eso hay que reconocerlo también. Pero hoy te quiero decir, no te acostumbres a vivir en opresión, a vivir en la injusticia. No amemos aquello que nos esclaviza por más que nos dé seguridades momentáneas. Dios está con nosotros, pero es indispensable que los oprimidos marchen hacia su liberación, que nos organicemos, que estemos bien activos y que hagamos sentir nuestra fuerza
hispana y latina, debemos hacer notar y no vivir en la oscuridad. Ahora bien, hermanos, la lucha no es una de los oprimidos contra los opresores. Es una lucha de Dios en contra de aquellos que se asumen como dioses, siendo estos personas, ideologías o sistemas. Este compromiso es completamente pacífico, pero es muy activo, concientizando y luchando por nuestros derechos. Y yo siempre incluyo además también, toda la creación debe ser beneficiada. Debemos cuidar el medio ambiente, cuidar de los árboles, del agua y tratar con dignidad a los animales, es decir, a toda la creación. Para concluir, deseo decir 3 cosas finales. Primero, esta es la Pascua, que significa paso a través de las aguas, según el capítulo 12, versículo 23. Los israelitas, al cruzar en medio de las aguas hacia su libertad, han adquirido una nueva identidad, pasando a ser el pueblo de Dios. Israel nació de ese paso, aun cuando fueron necesarios varios siglos para que adquiriera conciencia de su misión. Nos damos cuenta que el pueblo de Israel constantemente se quejaba y hacía reclamos cuando se encontraban en territorio despoblado y lejos de su rutina de ser esclavos. El pueblo por momentos prefería regresar a la esclavitud y eso les daba cierta seguridad, y prefería la vida de servidumbre a tener que pasar por los riesgos de la libertad. Y eso sigue ocurriendo hasta el día de hoy. Debemos luchar contra el miedo a ser libres, para lo cual no nos acostumbremos a ver las injusticias que cometen en nuestra contra o las que nosotros cometemos como algo normal. No amemos la esclavitud. No amemos el látigo del esclavista. Tenemos que crear conciencia de ello. Dios quiere que le adoremos, sí, espiritualmente, pero también viviendo la libertad, la justicia y la paz. Así como Israel, como cristianos, hemos recibido el bautismo. Hemos cruzado las aguas. Nuestro bautismo nos confiere cierta identidad. Sin embargo, al igual que el pueblo de Israel, habrá siempre avances y retrocesos en nuestra conciencia de pertenencia al cuerpo de Cristo y en nuestra tarea de construir una comunidad de justicia. Por ello tenemos que perseverar, comenzando a hacer cambios en nuestras propias comunidades para bien. Debemos comprometernos en eliminar el machismo en nuestras comunidades que tanto mal nos ha traído durante tanto tiempo. Debemos luchar en contra de la violencia contra las mujeres y los niños. Debemos luchar en contra de sacar provecho los unos de los otros. Debemos eliminar los actos violentos. Por favor, cuidemos más del medio ambiente y tratemos más dignamente a los animales, aunque otros piensan que esto no tenga importancia. Segundo, lo cierto, hermanas y hermanos, es que no debemos ser ingenuos. Vivimos en un conflicto casi permanente entre los 2 mayores partidos políticos de este país. Y esto se incrementa cada vez que hay elecciones. Cuando hablamos de todos los temas que tienen que ver con la práctica de la justicia social y de derechos y demás, los partidos políticos tienden a ubicarlos dentro de su interpretación y conveniencias. Aunque esto no haya sido nuestro propósito, tal es su nivel de arrogancia y manipulación en muchos casos. Debemos estar conscientes de ello. Habrá gente que diga que si queremos comprometernos por la justicia y con los migrantes, es porque somos demócratas y estamos atacando a los republicanos. Habrá gente que dice que si queremos fomentar los valores de la familia y su importancia social, es porque somos republicanos y estamos atacando a los demócratas. La palabra de Dios y la historia de la iglesia nos enseña que Dios está a favor de los oprimidos, de los violentados y de los empobrecidos. De eso no hay duda. Esas reflexiones y experiencias son anteriores y están mucho más allá de los conflictos partidistas. Por supuesto que ustedes, después de una cuidadosa examinación, son libres de participar o no con la organización partidista que prefieran. Pero debemos evitar a toda costa ser manipulados y ser usados, como en varias ocasiones ha sucedido. No debemos permitir que movimientos genuinos sean cooptados. Tercero, me resulta penoso ver a hispanos y latinos esconder su herencia porque sienten vergüenza de ella. Algunos hasta cambiando sus nombres y apellidos con esa intención. Sin embargo, no todos lo han hecho por esas razones. Pero lo más lamentable es que encontramos latinos e hispanos oprimiendo a sus pueblos, a sus propios hermanos migrantes de primera generación,
por sus conveniencias partidistas o porque quieren defender su confort. A ellos y a ellas les digo que vean cómo Moisés, a sus 80 años viviendo en comunidad y confort, se terminó solidarizando con su pueblo y se puso del lado de los oprimidos y dejó a los opresores. Hermanos y hermanas, claro que hay momentos para clamar, para orar, pero también hay tiempo para marchar, para organizarnos, para estar muy activos, para luchar en contra del racismo y de la discriminación, de decir con voz profética: ya basta de que se nos trate como delincuentes, de que se nos pretenda hacer creer que tener raíces latinas e hispanas es razón de vergüenza, de que el uso del idioma español es sinónimo de inferioridad, cuando nos debe llenar de orgullo, cuando debemos seguir enseñándolo a las nuevas generaciones. No dejes que te despojen de tu cultura. Claro que la cultura con valores positivos y descartar valores que están en contra del reino de Dios y de la justicia. Sí, hermanos y hermanas, no deseo que otra vez se me acerquen para preguntarme al oído o al de mi esposa la pregunta: oiga, ¿no se ofende que le diga mexicano? Pero claro, nunca debemos pensar que somos superiores a nadie más y que podemos pasar de oprimidos a opresores. Nuestra marcha debe ser pacífica, nunca violenta, y orientada por los valores del reino de Dios e iluminada en nuestra herencia como iglesia, recordando que Dios está luchando por nosotros y que nos llevará a la tierra prometida. ¿Quién se suma? Les invito a reunirnos hoy por la tarde para organizarnos y a marchar en dirección a la tierra prometida. Dios está con nosotros. ¡Aleluya! Oremos. Señor nuestro buen Dios, por favor, guíanos en esta marcha. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amados hermanos, tan solo quiero decirles que el título de mi sermón es: oiga, ¿no se ofende que le diga mexicano? Dios nos dice que marchemos. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gracias.